Bueno, comenzamos la transmisión entonces con mi amigo Agustín. Vamos a hablar temas muy interesantes. En realidad el tema es primero creo, luego existo. La frase es de Descartes, René Descartes. Y bueno, vamos a estar hablando un poco, desarrollando este tema de las creencias, por sobre todo, que en realidad sabemos que es muy importante y que con Agustín coincidimos en que todas las personas, tarde o temprano, en alguna parte de nuestra vida, decidimos creer o tenemos creencias, ya sea que nosotros mismos las buscamos o que es lo que aprendemos de los demás. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, hola, muy bien, gracias y pues muy contento, emocionado por poder tener esta participación, esta conexión desde México hasta Montevideo, desde Tamaulipas hasta Montevideo. Y pues con un gusto de que nos podamos reunir con la bendición y la maravilla de estas tecnologías, que podamos charlar y bueno, pues con este título, ¿no? Que nos puede ir describiendo, dando apertura, dando paso a lo que vamos a mencionar. Primero creo, luego existo. Y pues es bien interesante hablar de lo que creemos nosotros, de lo que cree el ser humano, de cómo construimos nuestras creencias. Vamos a desarrollar esto y bueno, pues a todos los que se vayan conectando, pues gracias por estar aquí. Espero que nos acompañen en el desarrollo de este video. Muchas gracias, así será. Y olvidé decir que estamos con un pequeño retraso de algunos segundos en cuanto al audio, así que es probable que a veces nos quedemos un poco cruzados o uno abre arriba del otro, seguramente, porque tenemos este problema quizá con internet. Y bueno, iremos desarrollando los temas entonces. Y bueno, bienvenidos sean todos los que se van a conectar también. Este video va a quedar grabado después, ¿no, Agustín? Sí, Después, así es. Va a quedar grabado y bueno, quienes estén en una u otro canal, pues estará en las redes sociales, tanto de Gustavo y como en los canales en los que yo tengo. Los invito a los nuevos que estén llegando, puedan visitar el canal del Toque de Clarín, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, pues un gusto poder transmitir con todos ustedes. perfecto. Te iba a contar que cuando planeé esto, porque como sabemos los dos somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y bueno, a veces las personas se preguntan qué hablan los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, qué es lo que tienen en sus mentes, porque extrañamente, no sé, ahí en México, pero aquí en Uruguay hay muchas personas que desconocen totalmente sobre nuestra creencia, nuestra religión. Y bueno, se me había ocurrido un título un poco gracioso de qué piensan los mormones o qué hablan, qué piensan dos mormones o qué hablan dos mormones cuando se juntan a charlar, a conversar, a platicar. Esa es una de las cosas que había pensado para un posible título, porque realmente es lo que muchos miembros de la iglesia nos encanta, ¿no? Poder investigar, poder entender la mentalidad humana, poder comprendernos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al entender un poco la mentalidad humana, qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que nosotros creemos, en qué nos basamos para creer las cosas que, como dije, creemos, podemos quizá conocer un poco más también a Dios, poder entender más cómo, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios pretende. Realmente nosotros al vernos al espejo podemos ver la semejanza de Dios, y igual con nuestros pensamientos, aquellos pensamientos más puros que surgen del ser humano, las preguntas del alma, ¿no? Que como sabemos muchos filósofos, incluso siendo no cristianos, personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo, ya tenían esas preguntas del alma, eh, de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en la vida, si hay un propósito, creer y buscar creencias sobre Dios, sobre dioses, en el caso de estos filósofos muchas veces. Ellos, en su inocencia, con el conocimiento que contaban en su época, trataban de responder estas dudas, estas preguntas del alma, como ya dije anteriormente. Y bueno, yo creo que eso es lo más hermoso que el ser humano puede anhelar y buscar, que es la verdad. Así es, amigo. Pues muy interesante regresarnos, como tú lo mencionas, regresarnos a grandes pensadores en la historia o
grandes creyentes, podríamos decirlo, creyentes de sus cosas, de sus teorías, de su razonamiento, regresarnos a la filosofía de aquella Grecia que nos dejó desde Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, que fue evolucionando mucho el pensamiento hasta hoy en nuestros días. Nos podemos seguir regresando a ver qué fue lo que ellos dijeron, qué fue lo que ellos pensaron, qué fue lo que ellos creían, y obtenemos muchas cosas muy interesantes, como el título que lo estamos parafraseando de Descartes, que fue un filósofo ya más adelante de aquella Grecia antigua, que nos trajo esta frase, ¿no? La frase de él, para citarlo de manera más acertada, es: primero pienso, luego existo. Y nosotros hemos puesto en nuestro título: primero creo, luego existo, porque el pensar viene implícito en creer. Siempre creemos en algo. Incluso aquellas personas que dicen, yo no creo en eso, bueno, tú estás creyendo estás creyendo en algo negativo, pero tu creencia ahí está. La humanidad siempre ha creído cosas y siempre se ha preguntado muchas cosas. Lo que dices de qué platican dos miembros de la iglesia o en una charla de sobremesa, cuando damos rienda suelta a ideas, ¿qué platica un miembro de la iglesia? Platicamos, creemos, pensamos muchísimas cosas, y es algo que a mí me gusta muchísimo de la iglesia, que nos inculca la meditación, la reflexión, el interiorizar, el profundizar los temas. Es decir, nosotros aprendemos muchas cosas, tenemos las escrituras, tenemos manuales, tenemos muchísimo material, pero no es cerrarnos a lo que allí nos dice, sino que la invitación es: está este material, llévalo a tu mente, llévalo a tu corazón, reflexiónalo y obtén tus propias conclusiones, si esto es correcto o no, o cómo lo aplicas para tu vida. Porque todo aquello que creemos y todo aquello que pensamos, mucho de ello es cómo eso puede modificar mi conducta ante las cosas, porque primero pensamos o creemos y después actuamos. Regresándome un poco y para poner un poco el marco de esto, ¿qué es creer o qué es una creencia? Cuando nosotros buscamos la definición de una creencia, nos dice que es un conjunto de cosas en que un grupo de personas creen, y normalmente esto se adjudica a un grupo religioso. Pero nosotros extendemos este concepto y podemos encontrar en que no necesitas estar en una iglesia para tener tu base de creencias, tu base de pensamiento, cosas en las que crees, porque todos creemos en algo. Ya sea creemos en su existencia o creemos que no existe o creemos hacia uno o hacia otro lado, pero todos creemos en algo, y este es uno de los primeros puntos a tocar en las creencias. ¿Por qué? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Ese sería otro punto para desarrollar también, ¿no? Exactamente. Y curioso algo que dijiste también, que yo lo vinculo con el tema de la fe. Hace un tiempo tuve la oportunidad de discursar en una reunión sacramental, hablando un poco sobre la fe. Y bueno, de hecho después regrabé ese discurso porque lo tenía anotado, lo subí a YouTube incluso, y pensaba subirlo quizá a alguna otra plataforma después. Y una de las cosas que digo es esa: exactamente así funciona la fe con las creencias, ¿no? Porque la fe es creer en cosas que no vemos y que son verdaderas, o tener esperanza, podemos decirle creer, tener esperanza en cosas que no vemos y que son verdaderas. Y como vos dijiste, es algo universal, no se aplica únicamente a las personas que creen en Dios, porque simplemente tener fe en cosas, tener esperanza, perdón, en cosas que no vemos, pero que son reales, significa algo diario, algo que nosotros hacemos todos los días, que es poner confianza en cosas que no tenemos la idea, ni una idea de lo que puede pasar. Nosotros como seres humanos no tenemos el potencial de saber lo que va a acontecer medio segundo adelante siquiera, y aún así nosotros realizamos eventos, realizamos cosas, vamos a trabajar, nos levantamos de la cama, y
Esto es algo que se aplica universalmente, igual que con las creencias. Y como tú bien dijiste, ¿no? Todos tenemos creencias. Realmente, incluso las personas, como también dijiste, que dicen no tener creencias, están creyendo a su vez que no tienen creencias. Y exactamente, a veces, muchas veces estas creencias son de creencias prestadas, también se puede decir, que significa que nosotros creemos porque otro cree eso y nosotros lo asimilamos como tal y muchas veces no nos cuestionamos, ¿no? Por eso que a veces creemos cosas que con el tiempo nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar y no tienen ningún sentido. Esto puede ser algo cotidiano, puede ser desde, no sé, a ver, por ejemplo, si no me abrigo bien me voy a enfermar. Es una creencia que muchas veces ni la pensamos, pero que tiene su lógica. Y igual lo hacemos sin pensar, sin reflexionar, pero en todos los casos voy a enfermarme, sino, ¿cómo funciona esto, no? Que es más o menos la mente de un filósofo, cómo funciona, que es tratar de desarmar y entender el porqué de las cosas. Y muchas veces, quizá la mayoría de las veces, los seres humanos estamos por conocimiento prestado, o yo prefiero decirle creencias prestadas, porque como bien sabemos el conocimiento es otra cosa, ¿no? Es algo que ya se sabe, es un conocimiento, es saber, y las creencias muchas veces nosotros las tenemos, pero no sabemos si así son, sin embargo creemos. Bueno, en mi libro yo escribí que la única manera de que nosotros no tengamos creencias es que tengamos la mente totalmente en blanco, porque todos depositamos nuestra confianza, nuestras creencias, ya sea en algún mito, en alguna historia, en alguna leyenda. Por lo general, nosotros depositamos mucha esperanza, confianza o fe en el conocimiento académico, en las creencias como verdad, que muchas veces ni siquiera las cuestionamos por venir de un sitio oficial, porque fulano lo dijo, porque una persona con tal y cual prestigio lo habló, y lo tomamos como verdad absoluta muchas veces, y es simplemente una creencia más que nosotros vamos incorporando a nuestro diario vivir, que como dijiste al comienzo también, estas creencias tienen mucho, ¿cómo decirlo? Eh, Mucha influencia en cómo nos comportamos y en cómo actuamos a lo largo de nuestra vida y al día a día también. Eh, una pregunta, esto se está transmitiendo en los dos YouTube, porque ahora entré aquí y no estoy viendo si en mi canal se está transmitiendo o no, porque hace mucho que no hago un directo y no recuerdo. Sí, bueno, en este momento se está transmitiendo en mi canal de YouTube y también aprovecho para invitar a los hermanos y a los amigos que están en mi canal para que puedan visitar tu canal, déjenme Muchas recomendárselo, es un gracias. canal que se llama Temas Existenciales y hay muchos videos ahí que te lo comparto, ya te lo había dicho antes, que los he disfrutado, un análisis muy interesante, de algunos temas muy interesantes. Y bueno, estoy entrando a tu canal y no veo este canal este video no lo veo transmitiendo ahorita en tu canal. Ya iremos checando la manera de que también lo podamos subir en el canal de mi amigo de temas existenciales, en donde todos están invitados. A mí tengo yo un poco de acercamiento a la filosofía y a este tipo de pensamientos en mi formación universitaria. Un poco nos acercamos a la filosofía y es algo que para mí resulta muy interesante, y estos temas me gusta cómo los has desarrollado en tu canal para que puedan por ahí visitar y poder tener un punto de vista interesante respecto del Padre Celestial, su naturaleza, temas respecto del libro de Enoch y de otros muchos más que pueden encontrar ahí. Incluso, pues también que sepan que tienes un libro, que es algo que a mí me falta todavía, poder escribir y publicar un libro. Todos tenemos algo que expresar, pero bueno, se necesita una disciplina para estructurar las ideas y para ponerlas en un libro. Es algo muy interesante. Y fíjate que con lo que tú comentas ahorita, de cómo todos creemos en algo y que por qué creemos lo que creemos, cómo a veces tenemos creencias prestadas porque no las hemos contrastado, puesto a prueba o a reflexionar, a saber por qué pienso esto, por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, por qué hago lo que hago.
es un tema de bastante introspección. A veces llega al punto que no está de más ayuda profesional para conocernos a nosotros mismos. Me encanta la frase de Sócrates de yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo podía Sócrates, que fue el maestro de la gente más sabia de toda su región, todo su continente y para muchos del planeta? Y cómo él podía llegar a decir esto, ¿no? Entonces, es algo muchas veces aconsejable que si a veces no te entiendes a ti mismo por qué te está yendo como te va y cómo tienes estructurado tu pensamiento, pues recurrir también a ayuda profesional para un psicoanálisis que ayude a determinar por qué tienes tal o cual conducta con la que no estás a gusto, porque a veces no sabemos por qué creemos o por qué hacemos tales cosas. Los ejercicios de introspección son buenísimos, buenísimos. El simple estudio de las escrituras a mí me ha ayudado a tener ejercicios de introspección. En una ocasión, yo estaba en clase de seminario del Libro de Mormón y llegué a mi casa a repasar una lección, leí un versículo, que ese versículo fue como un hacha, como una flecha, como algo que llegó a partirme un pensamiento de mí mismo y me di cuenta que tenía que ser más humilde. Ese versículo fue como una voz de amonestación que me ayudó a revisarme y a decir, no, Agustín, estás mal pensando y actuando así. Y entonces pude reconocer, arrepentirme y empecé a tratar de cambiar. Eso cuando tenía algunos 16 años, ahorita estoy por cumplir 40 y te puedo decir que ahí la llevo, ahí la llevo. No es que ya lo haya interiorizado y cambiado totalmente. Estamos en un proceso de constante reestructuración de pensamiento y de creencias. Y como tú bien lo dices, quiero hacer también un énfasis en esto, que a veces tenemos creencias prestadas. A veces creemos algo porque estamos muy a gusto creyendo eso, porque nos conviene, porque disfrutamos más de la vida así, o porque si yo creo eso puedo tener muchos amigos. Y a veces tal vez nos unimos a un grupo de personas que son muy divertidas, que son muy padres, o como decimos acá, muy buena onda, muy chéveres. Y entonces empezamos a creer lo que ellos piensan y empezamos a creer y a comportarnos como ellos. Pero si te pones a revisar o a razonar, a reflexionar, tal vez tú no crees nada de eso. Entonces también está bien como hacer ese contraste y hacer esa reflexión. ¿Realmente yo creo esto? ¿Realmente yo pienso que esta es la mejor manera de ver el mundo como lo ven este grupo de personas? Tal vez no, pero ahí es donde es importante la introspección o la reflexión. Exactamente. Curioso que contaste y hablaste sobre psicología y todas esas cosas. No sé si te había contado, pero yo quiero hacer la carrera de psicología, me parece muy, muy interesante. Creo que es una buena forma de servir también y de conocerse a uno mismo y poder socorrer de otra manera a las personas también, ¿no? Y las escrituras, como bien lo dijiste, nos ayudan también con todo eso, a poder entendernos, porque las escrituras fueron hechas por personas como vos y como yo, con mismos problemas, defectos, quizá en otra época, pero seres humanos, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ellos es como en un diario íntimo que ellos escribieron y sus anécdotas, sus problemas, sus dificultades, que muchas veces son parecidas o similares a las que nosotros afrontamos hoy en día. Y interesante lo que dijiste de la frase de Sócrates, también yo solo sé que no sé nada, ¿no? O más o menos así. Porque en realidad el ser humano, yo me atrevo a decir que es poco lo que realmente sabemos. Nosotros lo que sabemos es el aquí y ahora, el presente. Después nosotros simplemente estamos especulando todo el tiempo y depositando nuestra confianza, ya sea en conocimiento, ya sea en nuestras ideas, en nuestros sueños, pero lo único que nosotros tenemos como 100% asegurado es el presente. Como dije anteriormente, no podemos saber ni lo que nos va a pasar a medio segundo adelante. El pasado ya no existe porque ya está, es pasado.
si nosotros no tuviéramos tecnología hoy en día, esta plática, esta charla que estamos teniendo quedaría en el presente también, las personas no podrían verla más adelante, y bueno, y así muchas cosas, ¿no? Realmente el ser humano lo que sabe es el aquí y ahora y dentro de lo que podemos comprenderlo también, porque como sabemos también todos tenemos, si bien la verdad existe, yo siempre, y seguramente vos también sabés que una verdad, pensás igual que yo, de que la verdad existe, que lo que difiere son los puntos de vista que nosotros podemos tener sobre esa verdad o sobre esa realidad. Y la verdad es el presente, es lo que nosotros podemos vivir el aquí y ahora. Entonces me atrevo a decir que el ser humano, realmente esta frase encierra mucha sabiduría, no sabemos nada. Lo que nosotros hacemos es creer. Si bien como vos y yo sabemos, hay muchas personas que han llegado a un conocimiento real sobre la deidad, por ejemplo, ¿no? De las escrituras, tanto las escrituras judeocristianas, la Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, y algunos libros apócrifos también, nos cuentan que personas que a través de su fe lograron ver incluso a Dios. Entonces, la creencia que ellos tenían fue comprobada. Ellos, a través de la fe que tenían, pudieron llegar al conocimiento real sobre la deidad, entender qué es Dios, cómo es Dios. Y bueno, esos conocimientos son los que nos transmiten a través de las escrituras. Y nosotros también, por mucho tiempo, quizá, no sé, esto es algo muy personal lo que voy a decir, es algo que yo creo, pero creo que si nosotros como personas individuales nos esforzamos y buscamos la verdad también, quizá un día podríamos, incluso en esta vida, llegar al conocimiento real también sobre la deidad. ¿Por qué no tener alguna experiencia angelical? ¿Por qué no ver quizá al Señor? Todo depende de nuestra dignidad, de nuestro deseo, de nuestra fe, por sobre todas las cosas. El libro de Mormón siempre enseña, ¿no?, que los milagros son limitados por la falta de fe de las personas, por la incredulidad. El Señor también lo dijo en el Nuevo Testamento, que hay muchos lugares en donde los milagros no podían ser realizados por falta de fe, por falta de creer, de poner esperanza en esas cosas que no vemos en el momento, pero que son reales. Y en verdad las creencias funcionan de esta manera, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando algo en que creer, siempre tuvimos o ya tuvimos alguna creencia o en este momento estamos creyendo en algo. Por lo general uno puede observarlo, ¿no?, cuando uno se relaciona en el diario vivir, en el trabajo o en el estudio o en donde estemos, que hay muchas personas que dicen, no, yo no creo nada, yo vivo el aquí, ahora, el presente y no me interesa, pero después vemos que están con el horóscopo buscando, ¿no?, en el celular o en internet o en el periódico, que cuál es el horóscopo diario. Bueno, esas son creencias. Yo tengo compañeros y les digo, pero vos entonces tenés creencias porque estás creyendo en el horóscopo. Ah, sí, pero no me sujeto a ninguna creencia, sin darse cuenta que sí está sujeto porque día tras día está buscando ver lo que dice su horóscopo, a ver qué cosas le van a pasar, qué cosas le van a dejar de pasar. Y bueno, eso es un hambre espiritual que nosotros como hijos de Dios, que nos olvidamos de nuestra identidad al venir a esta tierra y que solo la recordamos a través del Evangelio y de la revelación personal, a través del Espíritu Santo. Estamos buscando todo el tiempo quiénes somos, por qué estamos aquí y qué es lo que podemos hacer para mejorar como personas. Obviamente que a veces en el mundo surgen distracciones, puede ser el trabajo, que son cosas necesarias también, ¿no? Uno tiene que trabajar para vivir, sobre todo en este sistema en el cual estamos inmersos, en donde sin el dinero no podemos vivir, lamentablemente. Entonces, el tiempo, el dinero, o metas que nos podemos quizá plantear e intentar buscar, que tienen que ver únicamente con lo temporal, pueden hacernos desviarnos a veces de estos pensamientos o de esta búsqueda espiritual, pero más allá de eso, nosotros siempre vamos a estar depositando nuestras creencias en algún lugar, ya sea en algún mito, en alguna historia, en algo que sea grande, en creencias, puede ser una religión, puede ser, bueno, distintas cosas que nosotros elegimos creer. Siempre vamos a estar creyendo. Lo que nosotros podemos hacer únicamente es elegir en qué cosas creer y en qué cosas no creer. Así es, amigo. Fíjate que ahorita que dices eso, personas que creen en el horóscopo, bueno, pues se respeta, aunque no creo yo mucho que la posición de Venus o Marte influyan demasiado en mi suerte o mi comportamiento, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, la meteorología o la climatología es una ciencia que algunos dicen que es una ciencia en pañales.
y nosotros consultamos el reporte del estado del tiempo, si va a llover mañana o pasado mañana. No puedo consultar cómo va a ser el clima dentro de un mes porque no me lo van a decir, y para mañana me van a decir tanto por ciento de posibilidades que creemos que pueda llover. Y a veces es 50% de posibilidades que va a llover, o sea, puede que sí, puede ser que no, mitad y mitad. Hace algunos días me decía mi móvil, me decía 70% de posibilidades de lluvia, entonces salgo y quito toda la ropa que tenía para que se secara, ¿no? Pero no llovió. Entonces, son creencias o aproximaciones o posibles predicciones, pero podríamos decir que también la ciencia pues tiene sus aproximaciones o sus creencias, por así decirlo. Cuando estaba yo en mi preparatoria, recuerdo que hubo una clase donde no recuerdo ni por qué, pero un profesor nos puso las 3 grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? A veces se le agrega una cuarta pregunta de ¿por qué o para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Cuando yo estaba en la universidad, un profesor nuevamente abordó estas 3 grandes preguntas. Estábamos en la materia de antropología, recuerdo. Y entonces el profesor dijo, hay 3 grandes preguntas que nadie ha podido contestar. Y esas son, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos después de morir? Y decía el profesor, hizo como el énfasis, y nadie las puede contestar. Y entonces yo dije, yo no me puedo quedar así con esto. Yo tengo que levantar la mano. Y entonces levanté la mano y el profesor así como volteó, sí, participe, ¿qué es lo que quiere decir? Le digo, pues yo sí tengo esa respuesta, profesor. Yo creo que estamos aquí por y para y vamos a. Me dice, bueno, eso es tu creencia. Le digo, claro, es lo que yo creo. No puedo darle un argumento científico, que hay quienes sí hacen aproximaciones científicas para respaldar cuestiones de fe. Le digo, yo no puedo dar un argumento técnico o científico, pero le puedo decir que son las respuestas que yo tengo y que yo comparto. Ahora, si alguien cree otra cosa o si alguien lo niega estas respuestas, esa también es una creencia, porque no puedes refutar eso tampoco de manera técnica y tampoco de manera científica. Y es algo que yo he reflexionado de este componente de la fe como un principio del evangelio fundamental. ¿Por qué la fe? ¿Por qué Jesucristo no vino en una época en la que se pudiera dejar un registro en video o de miles de personas? ¿Por qué tenemos que tener este componente de fe que se liga a la esperanza y que se liga a sentimientos del corazón? ¿Y por qué no esta importancia o este principio del evangelio que fuera en base a cuestiones técnicas, científicas, comprobables? ¿Por qué la fe? Y mi reflexión o mi análisis de la importancia del tener fe es porque la fe, los sentimientos y las confirmaciones por medio del Espíritu Santo se dan a través del estudio, de la reflexión, del análisis y de un sentimiento que te conecte con Dios, con el Padre Celestial. Si Él es amor, tú tienes que tener amor para conectarte con Él y establecer ese fundamento de fe. Entonces, es algo, para mí, como lo he visto yo, es algo muy bonito, muy maravilloso, el que esta iglesia y todas las iglesias de fe se establezcan en estos sentimientos y se establezcan en una base de creencias que qué bueno que no se puedan comprobar técnica o científicamente,
porque perderíamos ese sentimiento y ese componente tal vez sobrenatural, paranormal, espiritual, angelical, esa conexión con lo infinito, ese componente de fe o de creencia es la sustancia del evangelio, a mi entender. Cuando una persona a veces dice, yo quiero platicar contigo, pero vamos a hablar lejos de, vamos a hablar sin tus dogmas, vamos a hablar sin tus creencias, vamos a hablar sin tu fe, vamos a hablar de una manera técnica. No se puede. La fe, la iglesia, no puedes hablar del Padre Celestial quitando todo eso. Es imposible. Decía un presidente Estaca, llegará el momento en que entenderemos de una manera técnica o tal vez científica los principios de la fe, de los milagros y de muchísimas cosas que para hoy en día son un misterio. Llegará el momento en que lo sabremos de una manera más puntual. Pero ese es el propósito de esta vida, encontrar la fe en aquellas cosas en las que no hay de otra más que lo tenemos que establecer por algo que creamos, por algo que sintamos. Exactamente, es que vivimos en un tiempo probatorio, ¿no? Es por eso que tenemos un velo del olvido para no recordar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, porque realmente así, recordé ahora algo mientras estaba hablando, la reminiscencia de Platón. Platón decía que nosotros nos vinculábamos con los dioses, a su entender, ¿no? El demiurgo, un dios que Platón más o menos quiso describir, sin tener el conocimiento de Jesucristo, sin tener profetas para que lo guiara. Podemos ver cómo la revelación llega a todo aquel que busca, ¿no? Y bueno, y cada uno lo entiende a su manera, al no tener una guía, al no tener escrituras, al no tener profetas. Pero este hombre describía eso, esa vida gloriosa que nosotros teníamos antes de nacer como seres espirituales, porque a diferencia incluso de muchos credos cristianos de hoy en día, el cristianismo real enseña que el espíritu es eterno, que los elementos también son eternos. Y bueno, Platón creía estas cosas también, creía que el alma, según lo describía él, lo que nosotros llamamos el espíritu, es eterno, y qué bueno que se vinculaba con los dioses, tenía una vida extraordinaria, y que vino aquí para aprender, y él decía justamente que lo más grande que podemos lograr aquí es el amor, es desarrollar el amor, porque es algo que no tiene que ver con lo que se puede comprobar. Uno puede desarrollar amor por diferentes maneras y hacia diferentes seres, y es algo que muchas veces no podemos comprobarlo ni explicarlo. Y bueno, el tratar de comprobar todas las cosas es algo imposible también, porque por lo menos mientras estamos en este tiempo probatorio, como dijimos, que estamos en el aquí y el ahora únicamente, para probar quizá, por ejemplo, los hechos históricos, aquellas cosas que aprendemos académicamente que acontecieron en la independencia de México o la independencia de Uruguay, y lo aprendemos porque alguien lo contó. Sin embargo, no sabemos si falta alguna cosa, si se omitió otra cosa, si hay algo que quedó en el tintero. Simplemente ponemos nuestra confianza en algo que alguien escribió, alguien que pudo contarlo, pero que posiblemente no está la historia completa como debería ser. Es imposible poder comprobar cómo aconteció de verdad. Para eso nosotros deberíamos estar físicamente con todos nuestros sentidos puestos en ese acontecimiento y en ese momento y lugar. De otra manera es imposible poder comprobar todo. Es por eso que, como vos bien decís, es muy imposible tratar de explicar científicamente, comprobar y quitar las creencias de lado para hablar sobre Dios, sobre el Evangelio. A mí me ha pasado muchas veces también. Yo antes tenía un programa de radio en donde trataba de hablar de la filosofía simplemente porque temas religiosos no se me permitía hablar. Entonces, bueno, dije, pero tengo que hablar sobre Dios, sí o sí tengo que hablar sobre Dios porque el pensamiento en Dios es lo que hizo funcionar el motor de todo, según mi punto de vista. Más allá de que las personas hoy en día enseñen que uno cree en Dios o los dioses en la antigüedad, muchas culturas, fue creado por el hombre por una necesidad. Yo creo firmemente que el ser humano jamás puede inventar algo superior a él. Por ejemplo, vamos a una época muy antigua, no sé, digamos 3.000 años atrás, perdón, 5.000 años atrás, por ejemplo.
Nosotros históricamente, si no me equivoco, creo que es así, no estoy 100% seguro, tenemos registros históricos de hace 4.500 años atrás, y antes no había escritura supuestamente, no podemos saber qué pasaba. Los primeros escritos fueron encontrados, si no me equivoco, también en el antiguo Sumeria, las ciudades de Babilonia, las ciudades de donde está Irak ahora, pero no tenemos registro de lo que aconteció antes. Y me llama mucho la atención que muchas personas hoy en día, incluso sabiendo que falta esa información, se dan el gusto de pensar de que las personas de esa época, sin el conocimiento de la eternidad, ni siquiera sabían lo que eran las estrellas, ni siquiera sabían que estaban en un planeta, puedan formular el pensamiento de un ser eterno, de un ser que creó todas las cosas, de un ser que estableció una vida después de la muerte, porque más allá de las variaciones que hay, casi todas las culturas creían en una vida después de la muerte. Entonces sabían que había algo eterno, que el cuerpo moría, pero que había algo que perdurara. ¿Cómo ellos en su sociedad, digamos así, primitiva, podían llegar a ese conocimiento? Es imposible. Es imposible que el ser humano se imagine algo que jamás conoció, que jamás vio, con que jamás se pudo vincular con ese conocimiento. Y ahora vuelvo un poco a lo que decía Platón sobre esa reminiscencia también, que lo podemos vincular muy bien con las enseñanzas que tenemos sobre la preexistencia. Por ejemplo, Platón dice que nosotros aquí no aprendemos. Él dice que lo que nosotros hacemos es recordar. En cierta forma podemos tener reminiscencias de esa vida gloriosa que teníamos y se van manifestando en esta vida. No es algo nuevo, los descubrimientos entonces no son cosas nuevas, según lo que él dice, sino que son traídas de esa esfera superior. Que obviamente ese mundo de las ideas no quiere decir las ideas como las conocemos hoy en día, no significaba eso. No recuerdo ahora qué era lo que significaba bien, pero no era que eran ideas como las tenemos hoy. El concepto de ideas era distinto, sino como algo más espiritual, como algo primordial, como algo que surgió primero, algo así, estaba vinculado por ese lado. Y bueno, nosotros, como sabemos también, en el Evangelio de Jesucristo aprendemos que nosotros nos desarrollamos como seres espirituales, como hijos de Dios en una preexistencia, que aprendimos lo máximo que podíamos haber aprendido en esa esfera y que aceptamos venir a esta tierra para andar por medio de la fe y no de la vista. Entonces, por eso que en este mundo es imposible comprobar todo. Nosotros, sin darnos cuenta, como dijimos al comienzo, todo el tiempo necesitamos confiar en aquello que se nos dice, en aquello que escuchamos. Y por qué no intentar saber si eso es cierto. No está mal, pero debemos saber y ser conscientes de que nunca vamos a poder comprobarlo al 100%. Hay creencias que escapan de nuestros métodos, escapan de todo, y yo creo que así como las religiones tienen dogmas o las creencias cierran dogmas, también la ciencia los tiene, según mi punto de vista. Porque la ciencia te dice que si no es a través de la experimentación empírica, por ejemplo, por dar un ejemplo, eso no existe, no se puede hablar, no se puede tratar, no se puede enseñar, es solo una teoría, no me salen las palabras ahora, pero es como solo algo que está en el aire, por así decirlo, que no tiene que comprobarse, por lo cual no debe enseñarse, ¿no? Y bueno, nosotros, si partimos de ese punto de vista, no podríamos hablar de absolutamente nada, porque la ciencia hay cosas que tampoco puede comprobar. Se nos enseña de la teoría de la evolución, por ejemplo. Sin embargo, nunca fue comprobada, porque hay cosas que sí eligen enseñarnos como verdades absolutas, que incluso hay personas que la toman como una verdad absoluta, ya no la cuestionan. Nosotros descendemos de una rama animal, según muchas personas, y ese conocimiento ya no se cuestiona, se enseña, por lo menos en donde yo he estudiado, se enseña como una verdad absoluta, que si planteas otra cosa está mal. Y es algo que no se comprobó. Y bueno, y así muchas cosas que la ciencia intenta enseñarnos que están dentro de sus dogmas y que si no podemos comprobarlo, no existe. Entonces eso es un dogma. Ellos se encierran en ese pensamiento también de si no se puede comprobar por un experimento, por un ejemplo, por algo visible, no existe y no es real. Y también hablaba del mundo inteligible, no me acuerdo si era Platón o Sócrates, y Platón hablaba por él lo que Sócrates enseñaba. Bueno, no me acuerdo, debía haber buscado un poco más sobre el tema, es que se me van ocurriendo ahora muchas cosas. Y que decía eso mismo, que la ciencia estaba dentro del mundo inteligente y lo inteligible
eran aquellas cosas que tienen que ver con nuestros sentidos, por lo tanto no eran reales. Pero también nos olvidamos que la ciencia tiene que ver también con nuestros sentidos, porque la vista, la visión, es un sentido. Entonces, por más que nosotros podamos ver algo, no significa que sea de esa manera. No significa que las cosas tienen que ser como nosotros las vemos, porque cuando nosotros las vemos, inmediatamente ya estamos teniendo una interpretación de esa verdad, de esa realidad. Que mi interpretación de la verdad, de la realidad, puede ser distinta a la tuya, Agustín. Por ejemplo, nosotros podemos estar viendo este micrófono y a mí me puede surgir ciertos pensamientos de color rojo, naranja, que se ve un poco en la cámara, y a ti te puede llamar la atención otra cosa, no sé. Y sin embargo, estamos enfocados en lo mismo. Hay un ejemplo que yo usé en mi libro, que como lo comentaste también, La vida sin secretos, sobre las creencias hablé y di el ejemplo de que, por ejemplo, dos estudiantes de teología están aprendiendo de Moisés y a uno de ellos le puede llamar la atención cuando Dios le dio la ley a Moisés y al otro le puede llamar la atención cuando Dios bajó como una nube, por ejemplo. Es el mismo acontecimiento, en el mismo momento, pero uno se enfocó en una cosa y otro en otra. Entonces, de una misma realidad podemos obtener dos puntos de vista que no son distintos a veces pueden ser muy distintos, ¿sí? Pero muchas veces simplemente uno se enfoca en una cosa u otra cosa de esa realidad. Así es, muy bien, muy interesante lo que mencionas de Platón. Ideas, no, a mí me causa mucha sorpresa cómo personas de la antigüedad dedicaron tanto tiempo a la reflexión, a la introspección y cómo, por ejemplo, creo que Platón también lo tenía, que Sócrates decía que tenía creo que era un demonio o daimon, que traducido era como una voz interior. Y había una voz interior que le decía, sí, haz esto o no haz esto. Cómo ellos podían tener, a base de su integridad, podían tener lo que pienso yo que eran los susurros del espíritu. Todo lo que te indica hacer lo bueno, pues viene del Padre Celestial. Y si aquellas personas en la antigüedad se detenían de hacer un mal o de algo, y pues era algo que emanaba de algo bueno, ¿no? Y bueno, pues Sócrates tuvo esta voz cuando le dijeron, ok, estás agitando mucho a las personas y tienes tres opciones. Dejas de hacer filosofía, te vas de Atenas o te matamos. O sea, pues amo la filosofía, amo ponerme a pensar y era todo lo que él le apasionaba, obviamente, ¿no? Y Atenas ha sido mi ciudad de siempre. No me quiero ir a Atenas, no quiero dejar de hacer filosofía, ¿qué debo de hacer? Y sintió esta voz o este consejo, ¿no? Entonces ya él dijo, bueno, pues no tengo nada que temer, voy a trascender a un lugar mejor, porque he procurado ser una buena persona. Adelante, pásenme la copita esa con el veneno de una vez, ¿no? Interesantísimo esa convicción o esa creencia de Sócrates en la dualidad del alma y que podía él persistir después de este plano en donde estamos, ¿no? Entonces, lo que tú dices también, no podemos comprobar todo. La teoría, yo al ser maestro de biología, me ha tocado estudiar mucho lo que es la evolución y separar lo que es la evolución de la teoría de la evolución, sus diversos componentes, el árbol de la vida, las eras geológicas, etcétera. Y hay muchas como pruebas o argumentos. Sin embargo, también aceptan que siguen teniendo muchos huecos inexplicables que apuntan como si Sí, eso es hubiera, cierto, es verdad. como si hubiera una inteligencia o un poder superior sobre las especies guiándolas hacia una adaptación o como ellos le llaman una evolución, a un cambio para persistir, para protegerse, etcétera. Recientemente la Si ciencia no me descubrió, equivoco, disculpa que te corte un poco, si no me equivoco también está la teoría de la panspermia dirigida, puede ser, que habla un poco de eso. sí, así es, hay varias teorías. La teoría del fijismo, que es que todas las especies permanecen fijas a como fueron creadas o como aparecieron en el planeta.
la teoría de la panspermia, que es que la vida fue sembrada o insertada en nuestro planeta a través de pequeños microorganismos que pudieron viajar en un meteorito, la teoría de la evolución, que se puede compaginar también con la teoría de la panspermia y también con la teoría quimiosintética. Algunas teorías se traslapan entre ellas, y también la teoría creacionista, y algunas se entremezclan, ¿no? Y la ciencia trata de aproximarse, trata de buscar la verdad con sus herramientas científicas, que dejan de un lado todas estas cuestiones de la fe o de las creencias, de los sentimientos. Y te decía que hasta hace poco descubrieron algo que a mí me fascinó, me sorprendió, que es que los árboles en un bosque, que fue el caso de estudio, que los árboles se comunican entre ellos. Cuando un árbol ve que hay un peligro que empezó a incendiarse, le comunica a los demás a través de sus raíces que se interconectan, y utilizando hongos en una asociación simbiótica que se llaman micorrizas, se comunican, se pasan nutrientes, se ayudan. Cuando un árbol está a punto de morir, antes de dejar que sus nutrientes se sequen o se descompongan, los dona, por así decirlo, a demás árboles. Y la ciencia está descubriendo muchísimas cosas, y al ir descubriendo, deben los científicos más humildes de ir aceptando que más de lo que descubren es lo que desconocen. Albert Einstein hacía un poco esta analogía, y la voy a parafrasear un poco. Si tú tienes una fuente de luz, como de estas lámparas antiguas que tenían una mecha, aquí le llamamos quinqué, y alcanzas a proyectar una luz a tu alrededor, y entonces ves que hay un círculo de oscuridad, que eso es lo que desconoces, lo que ignoras. Cuando tú aprendes más, o cuando tú tienes más luz, amplías tu círculo de conocimiento, pero el círculo de desconocimiento también se amplía. Entonces, mientras más sabes, más ignoras. Y todos somos ignorantes. La ciencia también es ignorante. Nos movemos entre el misterio de esta vida, y vamos de a poco descubriendo o intentando descubrir verdades que, bajo esta analogía, cada que descubrimos algo, nos damos cuenta que ignoramos más cosas también, porque todo lo podemos ir profundizando. La ciencia se atrevía antes a decir, esta especie está extinta, y ahora, hablando de biología, que es de lo que doy clases, ahora la ciencia, ya siendo un poco más discreta, un poco más diplomática, un poco más precisa, dicen, especie probablemente extinta. ¿Por qué? Porque habían dicho o decretado que habían desaparecido especies que después de un tiempo se las volvieron a encontrar. Y es que es muy difícil decir que algo ya no existe. Es muy difícil. Yo puedo decir, los conejos grises existen, y eso es fácil, agarras a un conejo gris y lo muestras. Pero para yo decir, los conejos azules no existen, pues tendría que revisar todo el planeta y todos sus rincones para que no haya nacido un conejo con una mutación genética que le haya hecho desarrollar su pelaje de un color azul. Lo mismo con el Padre Celestial. El universo observable es tan pequeño, nuestros telescopios observan un pequeñísimo porcentaje del universo, creo que es el 3 o el 4% que podemos observar de nuestra galaxia, y tardamos mucho tiempo en que un telescopio pudiera salir y observar que hay miles de galaxias más. Lo que no vemos es tan grande que decir, no puede haber un ser superior en otra galaxia o en el centro de nuestra galaxia que haya creado y que sea el Padre, el creador, el arquitecto del universo, como se le ha llamado o se le quiera llamar. No podemos negar eso porque es tan difícil
hacer un barrido y observar todo eso de una manera en que digas, ya recorrí todo el universo y no observé a un ser superior. No lo podemos hacer. Y si a eso nos vamos, a otras teorías científicas, de que no solamente hay un universo, y a la teoría de cuerdas, etcétera, pues es imposible, prácticamente es imposible, negar la existencia de algo. Con un argumento científico es algo, quien así lo haga, pues no está acudiendo a sus mismas bases de pensamiento y de razonamiento técnico-científico, porque no es plausible eso, no es factible. Y bueno, pues qué bonito es pensar, mira, ya hasta dónde llegamos a las galaxias y a las estrellas. Somos seres tan pequeños en el universo que para mí y como para muchos otros científicos, la vastedad y lo impresionante de lo poco que alcanzamos a ver es tan grande que deja la puerta abierta a muchas cosas para seguir pensando. Es verdad. ¿Y qué pensás entonces? La ciencia, ya que tocamos el tema de la ciencia también y todo, ¿es precisa o exacta? Sí, mira, la ciencia trata de, esto fue lo que me enseñaron en la universidad, que yo no sabía qué era la precisión, hasta que me dijeron, no, espérate, es que la precisión, ser muy preciso en algo, no significa que eso es la realidad. Tener una gran precisión no es ser exacto. El ejemplo, ¿no? En el laboratorio íbamos y nos decían, mide 3 gramos de esta sustancia y mézclalo con otros 3 gramos de esta sustancia y ponlo a esta temperatura. ¿Cómo medir 3 gramos exactos? Imposible. Al menos por un átomo o al menos por una millonésima del gramo, te vas a pasar o te va a faltar. Entonces utilizas balanzas con cierta precisión para el experimento que vas a realizar. Y, por ejemplo, ponlo a 70 grados centígrados. ¿Cómo llegar a los 70 grados precisos sin pasarte una centésima o una millonésima de grado? Es prácticamente imposible. Entonces la ciencia en esta situación de laboratorio y en todo lo que desarrollan, van tratando de tener la mayor precisión a su alcance. Y muchas veces ni siquiera existen los experimentos para medir eso. Porque regresando al universo observable o a la galaxia observable, pues ¿cómo vas a ver lo que hay detrás de un planeta? Es muy difícil, como los agujeros negros. Es tan difícil ver un agujero negro porque ¿cómo vas a observar algo que no tiene luz? Y todavía ¿cómo lo vas a observar si está detrás de otro astro? Entonces lo que observas tiene un grado de precisión a lo que los telescopios te den. Y ahora, la precisión de observación del universo es realmente cortísima, porque no tenemos, repito, no tenemos telescopios que puedan ver detrás de un objeto o de un astro a ver qué hay más allá detrás de eso. Se hacen modelos matemáticos y se hacen predicciones o probabilidades para todo lo que la ciencia cree y se establecen modelos. Sin embargo, en muchas ocasiones la ciencia es poco precisa y de eso hay cientos de ejemplos de fallos de precisión en lo que la ciencia pone, que yo soy muy defensor de la ciencia, ¿no? La ciencia nos trae medicina, nos trae vacunas. Me gusta a mí mucho decir que tenemos un presidente profeta que es un hombre de ciencia, pero vamos poniendo las cosas en su clara y justa dimensión. Es muy bonito aprender ciencia. La psicología es una ciencia también, la biología, la química, la física, pero vamos entendiendo las limitaciones para no salirnos más allá y caer por comprar completamente lo que es una probabilidad o una mera especulación. Perfecto, es como dicen las escrituras muchas veces, ¿no? Cuando somos instruidos, nos negamos a las otras cosas que pueden haber. Pensamos, ya sabemos todo, esto no es así, es como yo lo aprendí y ya está. Y de verdad,
vemos la importancia que tienen las creencias a lo largo de todo este video que estamos haciendo, la importancia que tienen las creencias en nuestras vidas y cómo es importante también ponernos a cuestionar, a indagar, a entender qué es aquello que creemos, ya que esto va a determinar aquellas cosas que vamos a hacer en nuestras vidas. Yo siempre digo que las creencias no son igual que la ropa que uno usa, dependiendo de la situación. Las creencias, aunque estén en nuestra mente, nos van a acompañar a todo lugar y van a hacer todo con nosotros. Van a estar, ¿qué pasó con tu profesor cuando dijo que, si no recuerdo bien cómo fue, pero algo de que hay cosas que no se podían comprobar, hay temas que nadie sabe y que vos bien dijiste, sí, yo te puedo dar una respuesta. Entonces ahí también tus creencias te mostraron y saltaron diciéndote, estamos aquí, y eso es hacerlo, pero más allá de todo eso nos van a acompañar, van a estar con nosotros siempre, si hace frío, si hace calor, si es formal o informal, las creencias van a estar ahí todo momento. Nosotros vamos a ir a una conferencia de ciencia y van a estar ahí en nuestra cabeza diciéndonos, tomo esto, no tomo esto, dejo aquello, dejo lo otro, pero todo el tiempo nosotros vamos a tener nuestras creencias. Por eso creo que es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de ver si las creencias que tenemos son porque nosotros las elegimos o porque alguien más nos las puso, nos las inculcó y nunca más salimos de eso que hemos escuchado y aprendido como verdad. Es muy importante que yo creo que las creencias pueden ser limitantes o pueden impulsarnos. Hay creencias que son realmente limitantes, como esa que tú nombraste hace un tiempo, bueno, yo tengo cierto conocimiento, ya lo sé todo, no necesito saber más. Esto es un limitante porque nos cierra. Hay muchas personas judío-cristianas, de religiones judío-cristianas, que no aceptan otras enseñanzas que tienen que ver con las enseñanzas que ellos conocen, como por ejemplo niegan el libro de Mormón y otras escrituras por creer que toda la verdad únicamente puede estar en la Biblia, cuando la Biblia misma enseña que es imposible que la tierra pueda contener todos los libros, que si se pudiera escribir todos los hechos de Dios, es imposible. La misma Biblia dice que eso no puede acontecer. Sin embargo, por estar de una forma programados con la creencia de que no hay más verdad que la Biblia, ellos no entienden ni siquiera a la propia Biblia y se cierran en ese conocimiento, impidiéndoles el progreso espiritual que cualquier hijo de Dios podría tener. Nosotros realmente debemos estar abiertos al conocimiento y una cosa que me gustaría destacar también es que sí hay creencias que nosotros no necesitamos cambiar. Cuando nosotros llegamos al conocimiento, según mi punto de vista, sobre Dios, sobre la verdad, hemos preguntado y hemos recibido revelación, que ya hablamos a lo largo del video, más o menos qué es la revelación, y tenemos una respuesta, no necesitamos soltarla por vanas dudas o simples conjeturas que podemos escuchar. Hay cosas que sí nosotros debemos aprender, tener en nosotros y atesorarla y alimentar para que eso crezca. Eso no es ser una persona cerrada tampoco. Por ejemplo, yo sé que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia verdadera. Creo en ello porque he estudiado, porque he orado, porque he recibido mi respuesta personal y la he compartido con muchas personas y a lo largo de mi estudio personal he visto, según mi punto de vista, que es cierta, que eso es verdad. Y no necesito cambiarlo y dejarlo porque fulano viene y me dice, ¿crees solamente en la Biblia o crees solamente en una enciclopedia o crees solamente en esto o aquello? Hay creencias que nosotros cuando las buscamos y las encontramos debemos atesorarlas y guardarlas como gran tesoro, porque vivimos en una época de mucha confusión en donde realmente no solo perdimos nuestra identidad como hijos de Dios, sino también como seres humanos. Ya no sabemos qué somos prácticamente y estamos buscando por acá y por allá lo que nos dé un sentido a la vida. Y no es ser cerrado, como dije, a atesorar estas creencias, más bien es ser cerrado, también está muy mal descartar todas las creencias, que es lo que la filosofía muchas veces hace. A mí me gusta la filosofía como decirlo, como una manera, como un motivo para poder hablar sobre todo,
pero sé y soy consciente de que no te lleva a ningún lugar. La filosofía lo que hace es deconstruir todo el tiempo, pero no te busca una respuesta, sino que muy bien hacerlo. Pero también hay que ser sabios y saber que la verdad existe. Así como existe la naturaleza, las leyes físicas, las leyes universales, que, por ejemplo, uno no puede medir la velocidad de la luz con la medida del peso de un objeto, son cosas distintas. No podemos decir que todo es lo mismo. Entonces, así como hay leyes de la física, de la química, leyes de la ciencia que así conocemos, son reales y son parte de la verdad, así también hay una verdad. No podemos decir que todo es lo mismo, que y como hijos de Dios primero y como seres humanos también nos estamos limitando y no estamos pudiendo encontrar eso que estamos buscando y quizá en nuestro inconsciente, pero que todos necesitamos saber cuál es el propósito de las cosas. Bueno, creo que ya hemos llegado a una hora y algo, creo que nos estamos en el límite, ¿no? Sí, sí, ya llevamos un ratito platicando, muy a gusto. He disfrutado mucho compartir de esto y escucharte y aprender. Se me vino muy fuerte a la mente una escritura que me gustaría compartirles Yo y también. dice: pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras. Entonces, la invitación, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. Primero pienso, o primero creo y luego todo lo demás. Cuando nosotros hacemos algo, primero lo pensamos, tal vez incluso y seguramente primero lo verbalizamos. Tal vez lo verbalizamos en nuestra mente o tal vez lo expresamos, pero sí cuidar mucho lo que pensamos. Agustín, ¿estás ahí? Creo que se cortó. Vamos a esperar un poco a Agustín, a ver si hubo algún error. A mí no me aparece nada. Bueno, Vamos a esperar un poco bueno, más. bueno. Aquí con un pequeño problema técnico, ¿sí me escuchas? Ahora sí, se te escucha, pero no se te ve. Pero se te escucha. Sí, a ver, tuve un pequeño problema aquí con la energía eléctrica. Permíteme ver si puedo, cómo regreso con mi cámara. Ahí está, ahí está. Pero se Una interrumpió la disculpa para transmisión todos o los acá, que acá no me pareció nada. me marca que seguimos en transmisión. Y bueno, Sí, pues perfecto, una perfecto. disculpa por esto, para todos los que nos estén viendo en directo o en el video que va a quedar por ahí en el canal. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo es lo importante de cuidar nuestros pensamientos, porque de ahí va a repercutir quiénes somos y qué hacemos. Y un pequeño ejemplo, que partiendo de esta base a veces no entiendo mucho a los detractores, pero un niño pequeño que se le dice que se le cae un diente y va a llegar el ratón de los dientes y el niño va con valor al dentista porque sabe que va a venir alguien a dejarle un regalo, o aquel niño que tiene la ilusión que va a venir Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus. Y los niños tienen ilusiones y establecen unas creencias que uno como adulto debe de respetar mucho. Si tú quieres criar a tus hijos fuera de esas creencias, adelante. Pero si el vecino, el amigo, alguien más le inculca eso a los niños y los niños pues ahí tienen para comer verduras o portarse bien, pues adelante.
Si es algo que les está trayendo algo bueno, adelante. Es ahí donde yo no entiendo mucho que alguien quiera cambiarme mis creencias cuando yo le digo, oye, mi creencia me hace muy bien a mí. Yo estoy procurando esforzarme, ser una mejor persona por las creencias que yo tengo. Entonces, si tú tienes una creencia equivocada en algo, pero eso te hace ser una mejor persona para esta sociedad, pues adelante, respetar las creencias y los pensamientos que nos conduzcan a una sociedad con más armonía y más pacífica. Entonces, nuestras creencias que nos lleven a eso. Creamos lo que creamos, que nos lleven a eso, a construir un mundo mejor, y un mundo mejor, como decía Mahatma Gandhi, decía, yo cambio y cambio al mundo. Somos parte del mundo. Si queremos construir un mundo mejor, hay que empezar por nosotros mismos. Exactamente, es así. Tenemos que respetar las creencias de todo el mundo y aceptar que hay creencias que nos hacen bien, que como tú bien dijiste nos ayudan a mejorar como personas. Y bueno, hay que respetarlas y continuar, y también, como siempre decimos, también pedimos ese mismo derecho, ¿no? De poder creer lo que nosotros queremos creer, que nos hace bien, que también tengo tus mismas creencias, obviamente, y también es lo que me impulsa y me ayuda a intentar esforzarme para ser mejor persona cada vez. No soy perfecto, tengo mis errores, esas creencias es que tengo ese motor, que le puedo decir un motor y seguir en pie y tratar de mejorar siempre. Bueno, vamos a ir entonces terminando este directo por aquí. Muchas gracias a todas las personas que se conecten, y bueno, y las personas que después van a ver este video. Yo después, Agustín, te lo voy a pedir si me lo podés mandar, y yo lo subo también a mi canal, el canal Temas Existenciales en YouTube, para que también pueda estar en los dos canales y todo. Y bueno, me ha encantado poder hablar contigo. Ya nos conocemos hace tiempo, hemos hablado, pero no de esta forma directa así, y no hemos sacado estos pensamientos que tenemos en una charla, en una plática, y ahora lo pudimos hacer y realmente me gustó mucho, he aprendido mucho. Y bueno, y más adelante, quizás si estás de acuerdo, podemos continuar hablando otros temas aquí en vivo y en directo. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo, y a todos los que nos estuvieron acompañando y que nos acompañarán en lo posterior, que este video quede ahí en nuestras plataformas. Pues agradecerles a todos, invitarlos a escribir en los comentarios qué preguntas, qué otros temas les gustaría que abordáramos, o en cuál de los puntos que tratamos aquí podríamos profundizar, que esta es una conclusión que todo se puede profundizar, todo se puede seguir analizando, y es un ejercicio muy padre, muy bonito que he disfrutado en esta ocasión. Y bueno, gracias a todos los que apoyan este tipo de contenidos para que podamos seguir reuniéndonos y seguir platicando. Pues un saludo hasta Montevideo y hasta donde quiera que nos estén siguiendo nuestros amigos. Pues nos vemos en la próxima, que Un tiene que haber saludo una muy próxima. grande, nos vemos. Sí,